Un cordial saludo para todos. En esta ocasión, Recursos Matemáticos les presenta una serie de videos que van a tratar sobre las derivadas. Y este es el primero de ellos, en donde vamos a hacer 6 ejercicios resueltos para obtener la derivada de varias funciones, que sea un aporte para el desarrollo de un curso de derivadas. Sean todos bienvenidos. Les habla el profesor Orlando, su anfitrión de Recursos Matemáticos, y los invito a que permanezcan hasta el final. Tenemos entonces este primer ejercicio, f de x es igual a 3. Bueno, vemos acá al lado derecho en las fórmulas que la derivada de una constante es igual a 0. Y 3 es una constante, por lo tanto la derivada va a ser igual a 0. Pero quiero presentarles el siguiente gráfico para que se entienda este resultado, porque es igual a 0. La derivada es la pendiente que tiene una función en determinado punto. Vemos acá que la función f de x igual a 3 está representada en el gráfico por esta línea horizontal recta en amarillo, y observamos claramente que no tiene ninguna inclinación, es decir, no tiene ninguna pendiente. Si no tiene ninguna inclinación, ninguna pendiente, pues lógico que su derivada va a ser igual a 0. Por eso las derivadas de las constantes son iguales a 0. En donde quiera que encuentren un valor constante y se quiera obtener la derivada debe ser 0. Y la expresamos como la derivada con respecto de x de 3 es igual a 0. También se puede expresar de la siguiente manera: f' de x es igual a 0. Tenemos en este segundo ejercicio f de x es igual a 3x más 1. Entonces vamos a aplicar la fórmula correspondiente al lado derecho, donde tenemos la derivada con respecto de x elevado a la n igual a n que multiplica a x elevado a la n menos 1. Vamos a aplicar esta fórmula, pero antes es necesario decir que cuando se tienen varios términos en una función, se debe hallar la derivada de cada uno de esos términos, es decir, f' de x es igual a la derivada f' de 3x más la derivada de 1. Y ahora procedemos a hallar la derivada de cada uno de esos términos. Entonces f' de x va a ser igual a 3x, fíjense, elevado a la 1. Y la fórmula nos dice que ese valor debe restársele 1. Entonces tendríamos 1 menos 1, y este valor n, que era igual a 1, va a multiplicar a 3, como aparece ahora expresado. Ahora más la derivada de f' de 1, y ya sabemos que eso es igual a 0. Entonces, ¿cómo nos queda esto? f' de x va a ser igual a 3 por 1, 3, x a la 1 menos 1 es x a la 0, más 0, pues no necesitamos escribirlo. Ahora, x a la 0 es lo mismo que decir 1. Cualquier cantidad elevada a la 0 es 1. Es decir, 3 por 1 y 3 por 1 es igual a 3. La derivada entonces de 3x más 1 es igual a 3. Ahora pasamos al tercer ejercicio. En este tercer ejercicio tenemos y igual a menos 3x al cuadrado más 5x menos 1. Noten que en este caso no aparece f de x, sino aparece y. Puede darse esta situación y entonces vamos a hallar la derivada de y lo escribimos como y'. Y y' va a ser la derivada de cada uno de los términos, es decir, la derivada de menos 3x al cuadrado, la derivada de más 5x y la derivada de menos 1. Ahora vamos haciendo este ejercicio más rápido y vamos a multiplicar a 2 por menos 3, eso me va a dar menos 6, x a la 2, que es el exponente que tiene, y siempre por defecto en esta fórmula debemos restar ese exponente, le debemos restar 1. Entonces nos queda 2 menos 1. 2 menos 1 va a ser igual a 1, pero eso ya lo escribiremos más adelante. Ahora, la derivada de 5x es sencillamente el coeficiente. Como lo vimos en el segundo ejercicio, la derivada fue el coeficiente de x. Fíjense que acá teníamos 3x más 1 y la derivada fue 3. Entonces acá si tenemos la derivada de 5x es 5 y la derivada de menos 1 es 0.
al final esto nos queda que la derivada va a ser menos 6x más 5. Ahora vamos a hacer un siguiente ejercicio tratando de agilizar el proceso, sabiendo ya cuál es la mecánica de las derivadas. El ejercicio 4 dice f de x es igual a 3x a la 4 menos 5x a la 3 más 2x al cuadrado menos 3x menos 1. Vamos entonces que f' de x va a ser igual a la derivada de cada uno de los términos de 3x a la 4 es la siguiente. Vamos a multiplicar 4 por 3, 12. 12x y a 4 le restamos 1 y nos queda 3. Así de sencillo. Menos 5 por 3, 15. 15x a la 3 le resto 1, me da 2. Menos 15x al cuadrado más 2 por 2 tenemos 4. 4x a la 2 menos 1 es 1, o sea 4x, menos 3. La derivada de una función lineal como es x a la 1, nos queda el coeficiente que es 3 y la derivada de menos 1 es 0. Por lo tanto, acá ya tenemos la respuesta de este ejercicio así de rápido. La respuesta que estamos dando en estos ejercicios corresponde a una expresión algebraica. La derivada nos permite obtener la pendiente en un punto de esa función. Para hallar la pendiente en cualquier punto tendríamos que reemplazar a x por el punto que queremos hallar su pendiente y el valor que nos da va a ser la pendiente en ese punto. Pasamos ahora al ejercicio número 5. Tenemos esta función g de x, la nombré con otra letra, no hay ningún problema con la letra g. G de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. Para poder resolver la derivada antes debo utilizar una propiedad de los exponentes que es la propiedad del exponente negativo y que consiste en cambiar de lugar, digamos, del denominador, pasar al numerador, pero ahí tiene que hacerse un detalle muy importante. El exponente cambia de signo, entonces si abajo estaba como 2, arriba queda menos 2. ¿Esto qué significa? Que la expresión 1 sobre x al cuadrado queda ahora expresada como x a la menos 2. ¿Y por qué subimos x al cuadrado? Lo subimos porque la fórmula nos da es una expresión para términos que están en el numerador, es decir, están arriba. Tenemos entonces que subirlo y al subirlo le cambiamos el signo del exponente y ahora sí aplicamos esta fórmula. Entonces g' de x es igual, el exponente menos 2 multiplica el coeficiente de x y x tiene por coeficiente 1. Entonces quedaría menos 2 por 1, x a la menos 2 menos 1, como dice la fórmula. Entonces, g' de x va a ser igual a menos 2, x a la menos 3. La forma apropiada de expresar esto va a ser menos 2 sobre x a la 3. Ahora hacemos el proceso inverso del exponente negativo y lo pasamos al denominador. A su vez, el signo menos de menos 2 lo podemos dejar para toda la expresión. Es decir, esto nos queda que g' de x va a ser igual a menos 2 sobre x a la 3. Y así tenemos entonces la respuesta de este quinto ejercicio. Ahora vamos con un sexto ejercicio. Tenemos entonces en este sexto ejercicio y es igual a raíz cuadrada de x. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de poder utilizar la fórmula correspondiente para obtener la derivada, vamos a preparar la expresión para que tenga exponente. Cuando tenemos acá raíz cuadrada de x, el exponente es x a la 1/2, es decir, estas dos expresiones son iguales, es lo mismo raíz de x que x a la 1/2, pero cuando lo tenemos como x a la 1/2 vemos que ahora sí podemos utilizar la fórmula para derivar. Entonces, y' de x va a ser igual a 1/2, que es el exponente, multiplica a 1, es decir, nos queda 1/2 de x elevado a la 1/2 menos 1. X a la 1/2 menos 1. Ahora vamos a hacer esta resta de 1/2, le restamos 1. Debe ser algo que manejamos a esta altura de un curso de derivadas, pero voy a hacerlo acá.
para recordarles y que esto se vuelva en una forma muy práctica de hacer este tipo de operaciones que van a ser recurrentes en este tipo de ejercicios de cálculo diferencial. Tenemos entonces un medio menos 1. Pero el 1 lo podemos expresar como 2 sobre 2 porque 2 sobre 2 es 1. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? A 1 menos 2 sobre 2 porque el denominador es común. 1 menos 2 es menos 1 sobre 2. Es decir, esto es igual a menos 1 medio. Y así, cada vez que necesitemos hacer este tipo de operaciones, podemos utilizar ese recurso que el 1 lo podemos convertir en una expresión como esta, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, 5 sobre 5, dependiendo del denominador que tengamos de compañero acá al lado. Acá en este caso fue 2, por lo tanto sería 2 sobre 2. Entonces tenemos que y' va a ser igual a 1 medio de x a la menos 1 medio. Ahora acá aplicamos el concepto trabajado en el ejercicio anterior y es que vamos a bajar esta x que está en el numerador, la pasamos al denominador para que el exponente ya no esté en negativo. Siempre debemos buscar que las respuestas no estén dadas con exponente negativo. Y haciéndolo así, entonces tendríamos y' es igual a 1 sobre 2x a la 1 medio. Ahora, veamos acá al principio que es x a la 1 medio. X a la 1 medio es raíz de x, por lo tanto, y' va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y esta es la respuesta para este ejercicio. Bueno, y así hemos llegado al final de esta presentación. Ahora los quiero invitar muy cordialmente para que se suscriban a nuestro canal de recursos matemáticos, así que también les den like, que compartan y que activen notificaciones. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.